Buenas noches. Fíjense, señores, un grupo de mecanismos. Ustedes tienen ya hace par de días, casi una semana, un trabajo sobre el capítulo 5. Bien, perdón. Un trabajo sobre el capítulo 5. El capítulo 5 tiene que ver con diseño de mecanismos. Aquí está lo que ustedes tienen que estudiar, la parte del libro. Fíjense aquí, como toda persona que va a estudiar un capítulo, debiera leerse en principio los objetivos del capítulo. Ok, entonces, ¿de qué se trata este capítulo sobre, que se llama diseño de mecanismos? Ustedes recuerdan en la parte inicial donde estamos analizando los conceptos, los primeros conceptos básicos sobre mecanismos, que había lo que era el análisis y la síntesis. Esa definición de esos dos conceptos. Recuerden que el análisis es el proceso de selección de un mecanismo que va a ser utilizado en una labor específica. Esto quiere decir, tenemos algo que hacer, algo que producir y necesitamos un mecanismo. Seleccionar ese mecanismo, el mecanismo adecuado de todo lo que tengamos que haga ese trabajo es lo que sería el análisis. La síntesis es ya determinar el tamaño, la capacidad, las dimensiones de los eslabones de ese mecanismo que ya hemos dicho, hemos seleccionado para hacer este trabajo. Hemos visto muchos mecanismos atrás en la parte antes que este capítulo, como mecanismo de manivela corredera, mecanismo de 4 barras, mecanismo de 4 barras o 4 eslabones que sirve para hacer muchas cosas, entre ellas hay mecanismos de balancín, manivela, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, el objetivo nuestro es diseñar el mecanismo. En el concepto de diseñar, en este caso, quiere decir que vamos a calcular las dimensiones de los eslabones. Calcular las dimensiones de eslabones según el trabajo que vaya a hacer el mecanismo. Fíjense que antes nosotros calculábamos, en los capítulos anteriores, capítulo 4, calculábamos las posiciones del mecanismo. La posición del mecanismo, que la posición del mecanismo está regida, está evidenciada por la posición de cada uno de sus eslabones. Entonces, fíjense que nosotros calculábamos, no teníamos el valor de los eslabones o el tamaño de los eslabones y calculamos su posición. Eso quiere decir calcular los ángulos en una posición dada. Los ángulos en una posición dada calculamos los ángulos y ese el ángulo con la dimensión, el tamaño del mecanismo, y entonces eso ahí pues define la posición de ese eslabón y obviamente la posición de un mecanismo. Recuerden que si un mecanismo si se puede determinar, o sea, se puede determinar la posición del mecanismo a partir de un mecanismo de entrada, ¿sí? Entonces, eso era lo que hacíamos. Determinamos cada uno de los ángulos de los eslabones del mecanismo y de tal modo su posición. Ahora tenemos la posición, los ángulos, tenemos datos para determinar el tamaño, la dimensión de cada uno de los eslabones y eso es lo que se llama síntesis de dimensión. O sea, parece que hay varias síntesis. En este caso, síntesis de dimensión es el tipo de síntesis que vamos a analizar ahora, que vamos a utilizar para determinar el tamaño de los eslabones del mecanismo. Si el tiempo nos diera, nosotros entraríamos a lo que sería la dinámica de cada eslabón, la velocidad de aceleración y también entraríamos a lo que es el diseño desde el punto de vista de resistencia de cada elemento del mecanismo. De manera que ya ustedes pueden ver cómo correría en la materia. Dentro de estos temas hay un tema que es importante, que es la razón de tiempo. Fíjense, ustedes han visto y han trabajado con herramientas, herramientas como son una cepilladora y saben que y han analizado en otras materias, otras asignaturas y han visto que
por ejemplo, hay herramientas o máquinas herramientas que la carrera de trabajo y la de trabajo, o sea, la carrera de trabajo y la carrera de vuelta hacia atrás son iguales en tiempo, otras no. Por ejemplo, la carrera de una cepilladora, la carrera de operación, carrera de trabajo es más lenta que la carrera de retorno, como que lo que quería decir la carrera de retorno. Y eso es, entonces, esa relación que hay entre esas dos carreras se llama razón de tiempo. Creo que ustedes han visto eso, lo han calculado en otras, como en máquina herramienta 1, máquina herramienta 2, eso no recuerdo, eso se ve. Entonces, esa razón de tiempo es importante aquí, en los mecanismos, y nos sirve para determinar el tiempo en que un mecanismo va a hacer una operación y poder ajustarlo a otro mecanismo que va a complementar esa operación. Entonces, también aquí vamos a ver lo que son los diagramas de tiempo. Obviamente, un diagrama de tiempo es obviamente un gráfico de cómo el movimiento de un mecanismo durante su operación. Ahora, en la razón de tiempo, miren, aquí se define como la relación entre la carrera más lenta y entre la carrera más rápida. Recuerden que en una máquina herramienta la carrera lenta es la carrera de trabajo, la que va haciendo el trabajo. Y la carrera más rápida, no, al revés. La más lenta es la carrera de trabajo y la más rápida es la carrera de retorno. Entonces, por lo tanto, aquí dice que debe ser, obviamente debe ser mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Si es 1, entonces las dos carreras tienen la misma velocidad o la misma aceleración y se hacen al mismo tiempo. O sea, en este caso es una razón de tiempos, la razón de tiempo. Entonces, fíjate una cosa, aquí se está definiendo un ángulo beta como ángulo de desequilibrio. Más adelante vamos a ver ese ángulo de desequilibrio cuando vayamos a explicar o analizar entre todos algunos de los mecanismos que vamos a ver. Entonces, la razón de tiempo se puede definir en función de eso de ángulo beta que se llama ángulo de desequilibrio. Vamos a ver más adelante lo que es el ángulo de desequilibrio. Fíjense cómo se define. Y si queremos calcular beta, el ángulo de desequilibrio, que es importante, entonces calculamos en función de la razón de tiempo si tenemos la razón de tiempo. Aquí están esas dos ecuaciones que son importantes para eso. Mientras tanto, eso es lo que nos interesa. O sea, definir la razón de tiempo, que es el tiempo de la carrera más lenta entre el tiempo de la más rápida, y definir entonces la razón de tiempo en función del ángulo beta, así con esas dos fórmulas. Correcto. Aquí se define la razón de tiempo como Q igual a 180 más beta entre 180 menos beta, o al revés, calcular beta, el ángulo beta, ángulo de desequilibrio. Entonces aquí hay un ejemplo que ustedes obviamente lo pueden, es fácil, es fácil. Aquí se calcula la razón de tiempo, ahí ese tiempo se da en el encabezado, se calcula el ángulo beta, ángulo de desequilibrio. Eso de ángulo de desequilibrio ahorita va a serviría para diseñar el mecanismo. Recuerden que diseñar el mecanismo es el proceso de dimensionar los eslabones del mecanismo. Se calcula el tiempo, aquí arriba, miren, aquí arriba hay unas fórmulas, aquí arriba hay una fórmula. Fíjense, el tiempo total del ciclo es la sumatoria de los dos tiempos, obviamente que sí. El tiempo de carrera lenta más carrera rápida. Y aquí se calcula la velocidad angular de la manivela, que es el inverso del tiempo total acá. Esa es la velocidad angular de la manivela. Y eso se calcula aquí también en este problema. ¿Correcto? Bien. Eso lo pueden ustedes observar, solo saben más que yo sobre eso. Entonces, vamos al diagrama de tiempo. Entonces, el diagrama de tiempo es un gráfico que se utiliza, que se grafica, valga la redundancia, con el tiempo que toman los mecanismos, uno o dos mecanismos, para su operación. Imagínense que vamos a suponer